amados hermanos, Éxodo 25:8. Éxodo 25:8, el cual damos lectura. Y me harán un santuario y habitaré entre ellos. Amén. Ahora sí, amado. ¿Así? Ahí lo... Buenos días para todos. Feliz sábado. Me alegra. Bien. Voy a pasar a terminar. Me alegra verles, me alegra que estén bien y que estén animados, cuidando la palabra de Dios siempre. Quisiera compartir un pequeño tema acerca del santuario, porque ya que el tema es muy amplio y realmente yo no sé cuántos de ustedes han estudiado el tema del santuario. ¿Es un marcador, sí? Sí. Okay. Aquí, como ustedes ven, ¿verdad? El santuario está ubicado de esta manera. El altar del sacrificio, el lavado y lo que llaman entonces el lugar santísimo. ¿Verdad? El lugar santísimo donde estaba la mesa de los panes, el candelabro, ¿verdad? Donde está el candelabro, el altar del incienso y aquí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Está todo el santuario. Yo quisiera comenzar. Generalmente lo que explica en el santuario comienzan desde la entrada, cada elemento hasta llegar al lugar santísimo. Yo pues voy a hablar un poquito acerca del lugar santísimo. Raúl, ¿por qué voy a estudiar acerca de lo último? A ver, el versículo de memoria dice, según Éxodo 25:8, me harán un santuario, ¿verdad? Y yo habitaré en medio de vosotros. Así dice Éxodo 25:8. Me harán un santuario, ¿para qué? Para habitar en medio de nosotros. El santuario fue hecho con ese propósito. Ahora, yo preguntaría, ¿con qué fin? A ver, ¿con qué fin Dios dejó el santuario para nosotros? Para él morar. Si Él mora en nosotros, es como el santuario de Él, ¿con qué fin Él dejó el santuario? Bueno, hermano, el libro de Hebreos dice que el santuario es modelo del celestial. Entonces, creo que uno de los motivos que Dios pues permite que el hombre haga el santuario, o le dice al hombre que haga el santuario,
es como para que tengamos el conocimiento de que en el cielo también hay un santuario. Santuario es como una referencia de que nosotros como humanos, como cristianos, debemos acudir a un lugar donde alabarlo, ¿verdad? A través de las generaciones. En ese momento, específicamente como santuario, pero eso de alguna manera literal es trasladarlo a nuestro tiempo de un lugar donde congregamos, como por ejemplo en este momento de congregamos, a veces Tiene que haber un sitio el específico. mensaje que nos deja. Se dice, hermano, ¿con qué fin Dios ha dejado Para revelar su el gloria, santuario? para que veamos su gloria. Que tiene que haber un sitio consagrado para él. Sitio sagrado para la cual nosotros tendríamos esa comunicación con Dios. No era un lugar donde se hacían sacrificios para morir perdón por el pecado de las personas. Lo hacían solamente los sacerdotes que podían entrar aquí. Bueno, la pregunta que hizo el hermano Elam, quiero pues participar también, ¿no? Es un tema muy interesante. En el mismo momento de que el hombre peca, deja el santuario que Dios tiene dentro de la persona que no ha pecado, se pierde. A raíz de eso, hablando del planeta Tierra, el Señor decide hacer un santuario para que a través de él, la persona en la búsqueda de la santidad del puente, ese va a ser el mecanismo de acercarse a Dios. Y ahí Dios va a estar esperando la santidad o el regreso del hombre a la santidad de Dios. Y para eso establece un lugar para glorificar su nombre. Bien, pues recuerden que en el santuario celestial están registrados nuestros pecados. Por lo tanto, Dios ha dejado el santuario para terminar con el pecado. Feliz sábado. Dios ha dejado el santuario para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad y finalmente para traer la justicia. Amén. Para eso es el santuario. Acabar con el pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perfecta. ¿Cuál iniquidad? ¿Cuál pecado? Dice Job, ¿qué es el Hijo del Hombre? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Para que te acuerdes de él. Que bebe la iniquidad como agua. Hermanos, nuestras iniquidades, nuestros pecados están registrados. Yo me siento deudor cada día, porque mis iniquidades, mis pecados están registrados. Y Dios tiene registrado las iniquidades y los pecados de todos los seres. El santuario era un símbolo o una demostración o una figura del verdadero. El santuario o la litera también se le llama. Esta litera, este santuario que Dios dejó como un plan de salvación, es una figura, porque la realidad es el que está en el cielo. Amén. Y
Y el Señor ha dejado el santuario con ese objetivo, con ese propósito: acabar con el pecado, acabar con la iniquidad y traer la justicia perdurable. Y hay mucho que hablar, no tenemos el tiempo, pero le voy a dar como un abreboca cuando usted se va a comer una comidita, pero primero le dan el toquecito para que usted se anime, ¿no? A ver, el santuario, la litera que Moisés hizo, a ver, está a través de unas cortinas y unos fundamentos o unos pilares, ¿verdad? Unas columnas que son esas. ¿Sí saben ustedes cuántas hay de aquí hasta el último? El lado norte y el lado sur. ¿No saben? No, La Biblia lo especifica. ¿Cuántas hay? ¿Y qué representa? A ver, te voy a leer un texto bíblico. Creo que Deuteronomio no, perdón. Éxodo 38, 9 dice: también formó el atrio para el lado sur. El atrio es el patio, ¿verdad? Todo esto es el patio, ¿verdad? Y todo este atrio, ¿verdad? Dice en el versículo 9 del 38, tenía una cortina de 100 codos. Versículo 10 dice: y preparó 20 columnas con 20 bases de bronce, y ganchos y varillas de plata. ¿Cuántas había? 20 columnas. 20 columnas así. 20 columnas así. Vamos a ponerla acá. Y 20 columnas aquí, ¿verdad? Ahí en el versículo siguiente dice, ¿el qué? El 38:11 dice: y para el lado norte, con otras 100 codos de cortina con 20 columnas. O sea, de este lado, 20 columnas. O sea, aquí 20 y aquí 20. ¿Están viendo? ¿Serían cuántos? 40. Y acá había 10 columnas. A ver, serían el versículo 12. El 12, ¿cómo dice? Para el lado occidente hizo 50 codos de cortinas, con 10 columnas y 10 bases de plata. Ok. Todo eso tiene su explicación. O sea, 10 columnas acá y aquí igualmente sus 10 columnas de este lado. Pero estaban diseñadas distinto porque la entrada tenía 3 columnas, ¿verdad? Finalmente eran 10 columnas y le daban un total de 60 columnas. ¿Qué representan esas columnas? ¿Qué representan esas columnas? De esta litera, o de este atrio, o de este santuario. A ver, la presencia de Dios se manifestaba a través de un humo que el pueblo de Israel se daba cuenta cuando había la presencia de Dios allí, porque cuando vean esa columna de nube, esa columna de humo, ¿verdad? Ellos sabían de que Dios se había manifestado allí en la presencia, en el lugar santísimo. A ver, yo estoy dándole un poquito como una rebocada. A ver, miren lo que dice Cantares, capítulo, el libro de Cantares, en el capítulo, puede ser así, el capítulo 3, Cantares 3, versículo 6. Dice: ¿qué es eso que sube del desierto como una columna de humo? La presencia de Dios, ¿verdad? ¿Qué es eso que sube del desierto como una columna de humo con perfume de mirra, incienso y todo aroma de mercader? Dice: es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean. Entre los más que fuerte de Israel. ¿Qué representan? Esas 60 columnas representan los valientes de Israel. ¿Cómo dice Apocalipsis 3:12? Al que venciere, Yo le daré columna en el templo de mi Dios. Columna en el templo de mi Dios. ¿Están viendo? Apocalipsis, Apocalipsis 3:12. 3:12. Traten de copiar
atento para que no interrumpamos no tenemos espacio. Vayan marcando si tienen lapicero. Entonces, Eclesiastés dice que la litera de Salomón 60 No, que se te nos Cantares 3 dice que esas columnas representan a los valientes. El Señor dijo que el reino de los cielos lo arrebatan ¿quién? Los valientes. ¿Quiénes son los valientes? Los vencedores. Apocalipsis 3:2, al que venciere lo haré columna en el templo de Dios. Esas columnas son de capiteles de plata. ¿Qué representa? Mira, aquí está blanco, capiteles de plata. ¿Qué representa eso? Manzana de oro con figura de plata. La palabra dicha como conviene o cuando se debe hablar en el momento preciso, ¿no? Entonces, el Hijo de Dios, el valiente, el soldado, el vencedor, recuerden que los vencedores están representados acá. Al que venciere, lo haré columna en el templo de Dios. Ok, así que este santuario está rodeado de fundamentos. Todos estos fundamentos representan lo que Dios ha establecido como fundamento de su palabra. A ver, este santuario, aunque debería comenzar acá, pero voy a comenzar de acá para que ustedes puedan entender la puerta. Estoy explicando esto aquí para poder entender la puerta. Es más, cuando Dios le revela a Moisés el santuario, Dios no comienza por aquí. El Señor comienza por el lugar santísimo. A ver, vamos a mirar Éxodo 25, que fue nuestro texto bíblico, ¿verdad? Éxodo 25 dice así. Éxodo 25, versículo 8 dice: y me harán un santuario y habitaré en medio de él. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de la morada y de tu utensilio, así lo haré. Bueno, y sigue diciendo en el 10: y harán también un arca de madera y acacia, de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho y codo y medio de alto. Y empieza a explicar ¿qué? Esta arca. ¿Cuál es esta arca? Es esta que está acá. Esta arca. Versículo 14. Pasarás por los anillos del arca para transportarla. O sea, el versículo 13 dice: harás varas de madera de acacia, la cubrirás de oro y pasarás las varas por los anillos del arca para transportarla. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Estos anillos, ¿verdad? Estas argollas, cuando pasaban la madera para poderlo transportar, cuando se traspasaba a través de ese anillo, no se quitaba. Más nunca. Allí quedaban establecidos. ¿Qué representa esto? Representa lo que dice Zacarías, ¿verdad? Que le dirán aquel día: y esas heridas que tienes en tu mano, esas me hicieron en la casa de Isaac. Es lo único que quedará como rastro del pecado en el cielo, son las heridas de la salvación de los seres humanos. Esas varas con esos anillos nunca se quitaban de ahí, o sea, eran traspasadas. Aquí están estas varas que traspasaban esas argollas, y ahí quedaban y más nunca las quitaban, ni para hacerle mantenimiento, porque esas representaban las heridas, como dice Zacarías, en el capítulo ¿qué? En el capítulo 13, ¿verdad? Zacarías 13:9 dice: y esas heridas que tienes en las manos, le preguntarán, y él dirá: esas me lo hicieron allá en la casa de mis amigos, ¿verdad? Allá en la casa de mis amigos. Muy bien, sigue hablando la palabra de Dios. Sigamos, porque como tenemos mucho territorio que correr. En el versículo 21 y 22 dice, de ahí mismo de Éxodo 25 dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca. Aquí está el propiciatorio, ¿verdad? Es una tapa con unos ángeles, ¿verdad? Es una tapa con cornisa, ¿verdad? Y sigue diciendo el 21:
Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Cuál es el testimonio que te iba a poner allá? Aquí está, mira, aquí apenas se ven como moradito, negrito, ¿no? Esos testimonios son ¿qué? Son los 10 mandamientos, ¿verdad? Esos testimonios son los 10 mandamientos. Ahí están. Esos testimonios que están allí, dentro del arca, que están acá, ¿son qué? Son los 10 mandamientos. Incluso el 22 dice, y desde allí me declararé a ti, desde el propiciatorio, de entre los dos querubines que estarán sobre el arca del testimonio. Hablaré contigo y te comunicaré todo lo que te mandé, todo lo que te mande para los israelitas. Así que desde allí, desde el propiciatorio, donde está el arca, ¿verdad? Donde están los testimonios, pero su trono tiene un fundamento. Y ahorita vamos a entender el por qué los 10 mandamientos son inquebrantables, por qué los mandamientos son eternos. Porque la palabra de Dios, vayamos al libro de Salmo 89, vamos a leer el Salmo 89, vamos a leer el versículo 14, dice así: justicia y juicio. A ver, vamos a mirar acá esta palabra interesante. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia y juicio son el fundamento de su trono. La misericordia y la fidelidad va delante de ti. El amor, la misericordia va delante de ti. Justicia y juicio son ¿qué? Su trono. Justicia y juicio son el fundamento de tu trono. Justicia, ¿qué es justicia? Justicia, dice, es el cimiento de tu trono, es el fundamento. O sea, el fundamento del santuario, ¿verdad? En el cielo, ¿verdad? Tiene un fundamento. Ese trono tiene ¿qué? Un fundamento, que es la justicia. ¿Cuál es el fundamento del trono de Dios? Su justicia. Salmo 111, 7 y 8, ¿verdad? Dice que justicia y juicio, vamos a mirarlo a ver. Salmo 111. Son todos tus mandamientos afirmados. 111, versículos 7 y 8, dice así: las obras de tus manos son fieles y justas y confiables son todos tus mandamientos. ¿Cómo dice? Me gusta más esta versión. A ver. Voy a leer en esta versión. Dice así: Salmo 110, 111, versículo 7 y 8. 7 y 8. Dice así: 111, 7 y 8 dice: las obras de tus manos son verdad y juicio, fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente. Y ¿Y eternamente. son todos qué? Eterno. Son hechos todos en verdad y en verdad. Ya. El fundamento de Dios, el trono de Él, su fundamento es la justicia. Y los mandamientos de Dios son ¿qué? Son justos, son fieles.
un texto más interesante que está en el Salmo 119, versículo 142. Salmo 119, 142. Dice así. ¿Alguien lo puede leer? Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Tu justicia es justicia eterna. Los mandamientos de Dios son, como dice Romanos 7:12, son santos, justos y buenos. Y la justicia de Dios es santa, justa y buena. Su fundamento, como dice acá el Salmo 119, versículo 142, dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley es ¿qué? ¿Verdad? La ley es la verdad. Interesante. Que el fundamento de Dios, el trono de Dios, ¿verdad? El trono de Dios, su fundamento es la justicia y el qué? ¿Verdad? Y eterno. Nosotros vamos a ser juzgados por esa verdad que es eterna. Por eso el salmista dice: la ley de Jehová es ¿qué? La ley de Jehová es perfecta, que convierte. Y el Salmo 23 dice: en ella medito de día. Y el que leímos ahorita, el Salmo 119, 142, dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Ella es la que nos va a juzgar en el día de hoy. La verdad. Por eso el Señor dijo en San Juan 17: santifícalos en tu verdad. Todo se relaciona. Tu palabra es la verdad. O tu palabra es verdad. O sea que el fundamento de Dios, ¿verdad? Esto representa el trono de Dios. Es su palabra, es su verdad. Esto es lo que está representado allí como el fundamento. Por eso dice la cita que leímos hace rato. No fue ayer que hablamos. No fue mañana, pero vamos a hablar de los fundamentos. 1 Corintios 3. Nadie puede poner otro fundamento que el que está fuera. Así que el Señor ha establecido el fundamento que es el cimiento de su trono. ¿Qué es lo que sostiene su trono? A ver, ¿qué es lo que sostiene el trono de Dios? Su justicia. Su justicia, su verdad. Por eso es que Satanás, como dice Isaías y como dice Ezequiel, a lo alto subiré, al aquilón, allá al lugar santísimo, y me tentaré en qué? En su trono. Es lo que quería Satanás, establecerse allí. Quería quitar la justicia y quería quitar la verdad. Volver a injusticia y volver a mentira. ¿Sí? Satanás ha querido siempre ¿qué? Quitar El los fundamento. fundamentos del trono de Dios. Gobierno de Dios. Hermano, y es lo que está haciendo ahorita. Y es lo que vamos a ver un momentico más adelante, porque esto es lo que nos revela el santuario. El santuario nos revela, ¿verdad?, en el lugar santísimo, que el trono de Dios, ¿verdad?, tiene unos fundamentos que están basados en la justicia y en la verdad. En su amor y en su misericordia. Y quiero compartir, a ver, pues no tienen el deseado aquí en la mano, pero lo vamos a pasar un rapidito acá. Para compartir acá Ayer una fue el cita deseado. del deseado a toda la gente. Ah, miren acá. ¿Dónde? Ahí miren. Al lado del metro. Realmente. Pero estará en la misma paginación del original. Pero si quieres la doy aquí en esto. Ese sí la tiene original. Bueno,
ya conseguí la cita acá. Ese es el capítulo 79, ¿verdad? Y la página 706, dice así: el gobierno de Dios es moral. ¿Cómo? ¿El gobierno de Dios es qué? Claro. Vamos a poner aquí, ¿Qué página, hermano? Disculpe. 706. Moral. 706. Capítulo 79, consumado. 79. Consumado es. En la primera página, último párrafo, no sé, por ahí arriba. La primera página. 709. Tiene razón, ya está por acá. 709. Ahí está. ¿Cómo dice? Dice así. Más adelante dice: la rebelión se había de vencer. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de oro. Su autoridad alcanza en la bondad, la misericordia y el amor. ¿Qué página? Su autoridad, página 720. 20. Allá 720. Pero en ese 706. Su autoridad descansa en qué? En la bondad, la misericordia y el amor. ¿Cómo gobierna Dios, hermano? ¿Cómo gobierna Dios? En bondad, misericordia y amor. ¿Cómo gobernamos nosotros? ¿Cómo gobernamos nosotros, Barito? Con justicia. Con la tiranía. Dios gobierna, ¿verdad? Su autoridad es en la bondad, en la misericordia y en el amor. ¿Cómo gobernamos nosotros? En juicio. La razón humana. Dice, y la presentación de estos principios, la presentación de estos principios es el medio que Él quiere emplear. Ese es el medio que quiere que usted y yo empleemos. En el hogar, en la familia, en la iglesia, con los vecinos, con los amigos. ¿Cuál es ese principio que Él quiere que nosotros empleemos? El amor. El amor. La bondad. Por eso que nosotros cuando vamos a pedir algo no lo arrebatamos, sino lo pedimos con qué. Mucha bondad, mucha delicadeza. A veces nos tratamos como que no hay esto. El gobierno de Dios es moral. Así lo pusimos. Moral. Entonces dice, la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo hagan prevalecer. Hermano, el gobierno de Dios es manejado en base ¿a qué? Al amor. Bondad, misericordia y amor. En base a la verdad, en base a la verdad, a su justicia, porque su justicia es verdad, y en base al amor, que es la que es la misericordia. Por eso dice el profeta, ¿verdad? La justicia y la misericordia y la verdad se encontraron. Y se besaron. Y la misericordia, bueno, ¿ya leí ese texto? Y se besaron. Ajá. Entonces la misericordia, la justicia y la misericordia se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Está en el Salmo o en Proverbios? Eso está en Salmo, creo que es. no, profeta. Eso está en Isaías. Jeremías. Isaías. La justicia y la paz se besaron. Eso es un profeta, no sé si mayor. Ok. Entonces, la justicia y la verdad, dice acá, han de ser la fuerza que hagan prevalecer o mantener firme que la justicia y la verdad, el amor y la misericordia, que es lo mismo. Misericordia. Mano, disculpe, no me quiero salir un poquito del tema, pero cuando Jesús le dijo a los fariseos, le dijo, generación de víboras, viendo decir Isaías, generación de víboras,
¿tuvo o no tuvo misericordia de ellos? Salmo 85:10. Ah, ¿Salmo qué? 85:10. ¿Qué? Sí. ¿Qué es ese? ¿Será que a veces La verdad se confundimos el amor encontraron, la o la justicia y la paz se misericordia? salvan. ¿No le dije que O sí era ahí? decir o no decir las cosas? No estaba equivocado. Pregunto, porque 89:10. que Jesús para 85, demostrar amor, pero le dijo generación de víboras. Sí. Ok, pero es a donde quiero llegar. Donde quiero llegar. Yo puedo decirle algo a una persona, aun cuando hay ciertas cosas que le molesten, pero si lo estoy llevando a la verdad, creo que estoy actuando en misericordia y en amor. Bien, eso tiene su explicación. Que dice que cuando Jesús hablaba palabras fuertes, lo hacía con mucho amor. O sea, hay verdades que hay que saber decir, ¿verdad? De hecho, Isaías 58 dice: levántate, clama en cuello, declara a la casa de Israel su pecado. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a caerle a juicio sin tener amor y misericordia. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso hay que saber manejar. El mismo Jesús no decía las cosas directamente, le decía a la gente dándole la vuelta, por ejemplo, Ok. parábola. Entonces, aquí, Claro. ahorita seguimos hablando. Entonces, el fundamento de Dios, a ver, yo estoy dando bastante vuelta acá en esto, ¿sabes por qué? Porque una de las cosas que Satanás está haciendo hoy en día es socavando los fundamentos que desde un principio él quiso hacerlo en el cielo, pero como no pudo, entonces en la tierra vino a engañar, a matar, a destruir, socavando los fundamentos. Entonces, el trono de Dios está fundado, ¿verdad? Tiene un fundamento que es la justicia y la verdad, el amor y la misericordia. La sierva del Señor dice en la página 664, conflicto de los siglos, también en el deseado de la gente, dice así: pero nadie, o sea, una de las cosas que ha hecho Satanás es, Satanás ha implantado en esta tierra es que la mentira, el engaño. Eso es lo que dice San Juan, que Satanás vino para engañar, para matar, para destruir. Él vino para implantar el engaño, la mentira. Lo estamos viendo esta mañana, ¿no? Cómo engañó a Eva a través de la mentira. Entonces, el Señor quiere establecer su fundamento, que es la verdad, que es la justicia. O sea, la justicia y la verdad es una misma cosa, porque es su santa palabra. Eso es lo que es. La justicia, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu justicia es justicia eterna. Tu ley es la verdad. O sea, es lo mismo. Y ese es el fundamento del trono de Dios. Entonces dice acá: pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad le haya sido presentada a su espíritu y a su a cada ser humano, Dios le da la oportunidad de conocer qué. La verdad. Eso es justicia. Hermano, nadie en esta tierra muere sin conocer la verdad. Todos los seres humanos Dios les presenta la oportunidad. Ahí dice: nadie, pero nadie sufrirá la ira de Dios. O sea, nadie va a sufrir un castigo de Dios sin antes que conocerla. Dios usa los medios: el vecino, el amigo, el hermano, la literatura, un libro o cualquier circunstancia, pero Dios usa de que los seres humanos conozcan la verdad. Un ejemplo: Pilato era mundano, era romano, sin embargo allá le llegó la verdad.
tú eres rey. Y yo, tú lo has dicho. Para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todos aquellos que son de la verdad, dijo Jesús en Juan 19. ¿Qué pasa? Oye. Todos aquellos que son de la verdad, ¿qué pasa? Interesante para continuar con lo que usted dice. Dios enseñó la verdad, Jesús la enseñó, pero ¿por qué tuvo que pagar? Con la muerte. Con la cruz. La muerte Enseña la verdad, pero cruz, la cruz. Así es. Así que De aparecer otro Cristo de habiendo aquí. Mucho más. Así que la verdad está tirada en la plaza. Como dice el profeta. Y los seres humanos, ¿qué han hecho con la verdad? ¿Qué han hecho los seres humanos? Han cambiado la verdad por el error. Por eso Isaías dice, ay, de lo que a lo bueno dice el malo. Como dice Romanos 1:25, vamos a leerlo. Romanos capítulo 1, versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por... Exacto. Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad de Dios en mentira. Es lo que dice Satanás. ¿Ha cambiado qué? La ley de Dios. Que estaba profetizado, ¿verdad? Tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y cambió, ¿verdad? El día sábado por el día domingo. Dice aquí, cambiaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Y como dice allí capítulo 2, versículo 2 dice, pero sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas se basa en qué? En la verdad. ¿En qué se basará el juicio de Dios? En la verdad. Ah, hermano. En la verdad. Mire, interesante. El juicio de Dios va a ser basado en esto, en el fundamento de su trono. En la verdad. Tu justicia es justicia eterna, tu ley es la verdad. Hermano, y la única forma para que nosotros escapemos a estas cosas es que seamos santificados por medio de la verdad. Jesús lo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ahora, ¿por qué se pierden lo que se pierde? A ver. ¿Por qué que se van a perder lo que se pierde? Rechazar la verdad. Juan dice que la luz vino al mundo y el hombre rechazó la luz, ¿no? Hermano, mire, fíjense. El trono de Dios es su verdad, es su justicia, es su ley. Y por eso, una de las cosas que hizo Dios al dar el santuario al pueblo de Israel es que su ley estuviera en el lugar de su presencia, como la hermana. La manifestación de él estaba aquí, donde está su ley, porque es el transunto de su carácter. Y Satanás trató de subir allá a lo alto, donde estaba ese trono, donde está ese trono, para quitar los fundamentos de su justicia y de su verdad. Mirá, déjeme leer el Salmo 96:13, sigue. Delante de Jehová, versículo 13, que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Exactamente. Entonces sí, hay muchísimos textos que podemos hablar de la verdad. Por eso nosotros somos santificados en por medio de la verdad, por su palabra. Como dice Primera de Pedro, esta es una cita que quiero leer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo. Primera de Pedro 1:23. A ver, Primera de Pedro 1:23. Dice así. Primera de Pedro 1:23 dice así: pues habéis nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino incorruptible por medio de la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, o tu palabra es verdad. Y aquí dice que somos renacidos de nuevo. Somos
una nueva criatura es por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque es que la palabra de Dios es verdad. Y como es la verdad, si nosotros no la aceptamos completa, como dice un dicho por ahí común, de tapa a tapa, si no la aceptamos, si aceptamos solamente una parte, por eso dice que al que le quiten, se le ha quitado parte en el libro de la vida, y el que le añada, se le ha añadido las plagas. Apocalipsis 22, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios, su verdad, debe ser recibida completa. Y los que se pierden, los que se van a perder, dice Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, de segunda de Tesalonicenses, que ellos se pierden, es porque, ¿por qué es que se pierden? Porque no recibieron, a ver, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, dice así: y con todo tipo de maldad que engaña a los que se pierden. Y se pierden, dice, explica, se pierden porque, ¿por qué? Porque no recibieron ¿qué? Rehusaron amar la verdad para ser salvos. Hay otra versión que dice porque no recibieron la verdad, el amor de la verdad para ser salvos. O sea que para ser salvos necesitamos recibir ¿qué? Claro, Proverbios 16 también habla de eso. Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Así es. Entonces, necesitamos recibir la verdad. Necesitamos recibir la verdad, como dice, porque se pierden por cuanto no recibieron la verdad para ser salvos. Hermanos, la verdad es su palabra, la verdad es su santidad. Amén. ¿Sí? Por eso es que he dado mucha vuelta porque quiero llegar a un punto. A ver, dice, aunque hay una cita acá en el conflicto de los siglos, dice así: el último gran conflicto entre la verdad es entre la verdad y el error, entre la mentira y la verdad, entre el bien y el mal. Ese es el gran conflicto, dice acá. El último gran conflicto es entre la verdad y el error. No es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo. ¿Desde cuándo viene desarrollándose este conflicto entre la ley de Dios, entre su verdad, entre su justicia y entre los engaños de Satanás? Por tanto tiempo. Dice, se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. ¿Cuál es el gran conflicto? Llegamos al punto. El gran conflicto entre el bien y el mal, hermano Alvarito, es contra la ley de Dios. ¿Contra qué, hermana Nelly? Contra la ley de Dios. Porque la ley de Dios, que es su justicia, es su verdad, es el fundamento de Dios. Y este gran conflicto viene desarrollándose desde hace tanto tiempo y sigue diciendo acá: en esta batalla que estamos entrando ahora, es la que se libra entre las leyes de los hombres, escuchen, entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová. ¿Entre las leyes de qué? Hermano, es que los hombres están sacando leyes. Vea usted como hace 2 semanas, el presidente Biden se firmó la ley climática. En noticias ante todo el mundo viendo y firmó allí la ley climática. ¿Qué trae la ley climática? A ver, voy a leerles acá en el de los últimos días. La ley climática dice así: el movimiento dominical se está basando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente Y son arrastrados. oculta. Sigue diciendo: Dios nos ha revelado a nosotros, dice, nos ha revelado lo que ha de acontecer en los posteriores días. Hermano, el gran conflicto entre el bien y el mal gira es en torno a la ley de Dios. Y el Señor nos ha revelado lo que va a pasar en el futuro.
Claro, no nos dice, bueno, van a hacer esto. No, Dios nos dice por dónde va la cosa para que nosotros abramos los ojos. Porque es que el enemigo trabaja disfrazado. Porque él trabaja a manera de engaño. ¿Verdad? Sigue diciendo, Dios nos ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros días, a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad. Hermano, nosotros debemos estar preparados. Y yo no sé cuántos de ustedes están viendo lo que se está desarrollando. Mira lo que sigue diciendo. El movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes se están ocultando el fin verdadero. Y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir debajo. La corriente, ¿verdad?, que gira acá, por debajo está el remolino. Y nadie se da cuenta qué es lo que está pasando, porque como ven, como que las aguas están muy bonitas, porque lo están pintando cómo salvar El planeta. ¿Salvar qué? El planeta. ¿Con qué? Con leyes que abarcan el cambio climático. Cambio climático. ¿Y quién no va a estar a favor de las leyes del cambio climático? Mire lo que dice acá. A ver. Dice, los dirigentes de este movimiento, dice, están ocultando el fin verdadero. Y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos. Hermano Ramón. Hablar del cambio climático, proteger el medio ambiente, es algo benigno, ¿sí o no? Y de cristiano. ¿Lo estás leyendo en qué libro Evento de los últimos días. Y esta también la matutina, la fe por la cual vivo. Evento de los últimos días, página. Hermano, Página incluso 128, incluso el 23 de este mes va a haber un evento que se llama De Vuelta al Sinaí. Ajá. E incluso van a alzar Y el 6. el estandarte del sábado, pero constituyendo el domingo. El reposo, pero el 6 de noviembre hay una reunión de la COP26. Lo están anunciando. Dice acá, los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hablen se revelará el Espíritu de Dios. Cuando ya ellos manifiesten, ya está. Ya todo el mundo ha apoyado, está sellado, ¿verdad? Las leyes que ¿qué pasa con esas leyes que el mundo está sacando? Hermano, no nos damos cuenta, porque es lo que dice acá. Dice, esta batalla donde estamos entrando ahora es la que se librará entre las leyes de los hombres y los preceptos de Dios. Y usted, si obedece a la ley de Jehová, entonces las leyes humanas van a ir contra los que obedezcan a Dios. Porque estas leyes van a decir, y esto lo vamos a sentir otra vez cuando venga la nueva pandemia que va a venir y la guerra que se va a desatar. No se puede salir, no se puede reunir, no puede hablar, no puede predicar. Tiene que obedecer este día de reposo para que haya paz en el cambio climático que pueda traernos de vuelta el saneamiento del medio ambiente. Hermano, uno sabe que cuando hubo la pandemia se hablaron de muchas estadísticas, y de las estadísticas que se hablaron es que cuando estábamos todos encerrados, pues el CO2 bajó. ¿Sí? Por eso. Entre las estadísticas que se hablaron, los animales se sentían como más libres y más alegres, llegaron hasta las ciudades. Sí, entonces es de lo mismo, ¿no? Es el mismo a lo que quiero referir es que las leyes climáticas van a establecerse para que se cumplan. Y el que no la obedezca, entonces va a caer el peso de la ley.
y van a hacer que el domingo sea el domingo climático, el día de descanso a nivel mundial de las empresas y de todo el mundo. Y el que no lo obedezca, ¿qué va a pasar, hermano? Preso. En sí están en contra de la ley de Dios. Por eso que dice, la batalla que estamos desarrollando, dice acá que se está desarrollando, es la que se liberará entre las leyes de los hombres y los preceptos divinos. Solo que estas leyes están camuflajeadas para salvar al planeta. Claro. ¿Y quién no va a apoyar esta ley para salvar el planeta? Conflicto de los siglos, página. Esta es página 639. 639. Así que, hermano, a ver, quiero compartir aquí mismo en el Deseo con la Gente. A ver, estamos aquí en el Deseo con la Gente. En el mismo capítulo 79, pero ahora en la página 711. Mire cómo dice acá: 709, 700. Ok, aquí está. Mire lo que dice. Mire lo que dice acá. El acerto que Satanás presenta ahora es que la ley pronunciada por la misma voz de Dios es deficiente, que alguna especificación de ella ha sido puesta a un lado. El último gran engaño que arrojará sobre el mundo es este: que la ley de Dios son muy buenas, pero hay un punto que tiene deficiencia. Y dice acá que es el último engaño que arrojará sobre el mundo, sustituyendo la ley de Dios por las leyes humanas. ¿Sí? El cambio climático va a ser una de las herramientas que está usando. Dice, Satanás procurará dominar el mundo con estas leyes. ¿Sí? Satanás, claro, imagínense, una ley donde ayude al cambio climático y que ayude, aparentemente todo el mundo va a obedecer porque son leyes benignas. Y a través de este medio va a gobernar el mundo. Y lo dice, miren cómo dice, esta obra, dice, sustituyendo la ley de Dios por la ley humana, Satanás dominará el mundo. Esta obra está predicha por el profeta, donde dice acerca del poder apóstata, que hablará palabra contra el Altísimo a los santos de los santos, quebrantará y cambiará los tiempos y la rebelión. Dice, y los hombres elegirán con seguridad sus leyes para contrarrestar la ley de Dios. Hermano, esta guerra que se ha tenido desde el cielo, que la ley de Dios continuará hasta el fin. Y dice acá, tratarán de compeler las conciencias ajenas y en su celo para imponer esas leyes lo oprimirán a los que se opongan. Y la ley y la guerra que comenzó en el cielo, ¿verdad?, contra Dios, dice, continuará hasta el fin del tiempo. Y cada ser humano va a ser probado. Wow. Cada ser humano, ¿qué? Probado. Hermano, todos nosotros vamos a pasar por esa prueba si estamos vivos cuando se dicte la ley dominicana. ¿Sí? Dice acá, cada ser humano va a ser probado. El mundo entero ha de decidir si quieren obedecer o desobedecer. En esto se trazará la línea divisoria, todo carácter quedará plenamente definido y todo demostrará si han elegido del lado de la lealtad o del lado de ¿qué? De la rebelión. Entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué? Entonces, alrededor de esto, ¿qué? Gira el último gran conflicto entre la lucha entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal. Por eso comencé acá. Gira es en el trono de Dios. En el trono de Dios. Gira el gran conflicto. Porque allí están, ¿qué? La justicia. Es la verdad que son los fundamentos que nadie puede colocar, porque eso es lo que el Señor colocó. Y el Señor nos dice que debemos aprender entonces a amar el fundamento. Tu justicia es justicia eterna, tu verdad la verdad. Tu la ley la verdad. A ver, dice el Salmo 119, versículo 1, dice, bienaventurado el hombre, bienaventurado los que guardan
tus mandamientos. Tu mamá y guarda mis mandamientos. Bienaventurado el hombre que guarda los mandamientos de Dios. Ahí lo dice Salmo 119, versículo 1. ¿Verdad? Salmo 119. ¿Cómo dice? Bienaventurado los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Así dice el Salmo 119, el primer versículo, ¿verdad? Bueno, aquí dice dichoso, pero hay una versión que dice bienaventurado. ¿Cómo dicen esa? Dichosos los perfectos de camino. Los que andan, ¿quién? En la ley del Señor. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley del Son Señor. dichosos los que guardan sus testimonios. Ok, el segundo versículo, dichosos los que guardan Y con sus todo el testimonios, con todo el corazón lo corazón buscan. le buscan, ¿verdad? ¿Qué lugar más seguro que tenemos nosotros para guardar la ley de Dios? ¿Cuál? ¿Cuál es el lugar? El lugar santísimo. En esta versión dice así: afortunados los que llevan una vida pura y siguen las enseñanzas del Señor. Jesucristo dijo, en mi corazón He guardado. he guardado ¿qué? Para no pecar contra ti. Este es el lugar más seguro, hermano, para nosotros, que es el corazón, la mente. Debemos decir al Señor que nos ayude. Estas verdades prefiguraron a Jesús. Y él dice, yo soy la puerta, desde la entrada. Por eso él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús desde la puerta nos llama. Él es el santuario, pues. Quiero gastarle 2 minutos en explicarles el de la puerta. Jesús es la puerta. Y dice que esta puerta, según vamos a mirar acá, Éxodo 27. Éxodo 27 dice así, 36 y 37. Para la entrada de la tienda harás una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Habían 4 colores: color azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Esa era la entrada al santuario. Y Jesús nos enseña a traer estos colores. A ver, ¿qué representa el color azul? Número 15, versículo 25. Número 15 dice, os haré franjas azules. Vamos a mirarlo ahí rapidito. ¿Cuál? Número 15. Número 15 dice, número 15, versículo 39 dice, esta franja os servirá para que al verla os acordéis de todos los mandamientos. El 38 dice, dile a los hijos de Israel que hagan franjas en los bordes de su vestido por tus generaciones y pongan en cada franja un color ¿qué? ¿De color qué? Azul. Color azul, versículo 39. Y estas franjas os servirán para que al verla os acordéis de todos los mandamientos del Señor y los cumpláis. Y no sigáis en los caprichos de vuestros corazones y de vuestros ojos, para que os llevan porque los llevan a prostituirlo. Versículo 40. Para que os acordéis de todos los mandamientos, de todos mis mandamientos, y los cumpláis y seáis santos ante Dios. El color azul, cuando ellos veían el color azul, que se recordaban que Mandamiento de obediencia. se recordaban de que tenían que obedecer los mandamientos de Dios. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Están viendo? El color azul nos llama la atención ¿a qué? A la obediencia. A obedecer los mandamientos, hermanos. Si no somos obedientes a las leyes de Dios, hermanos Ricardo, si no somos obedientes, no vamos a ver el reino. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. A ver, ¿qué representa el color azul? Rojo, carmesí, porque el carmesí es el rojo. Bueno, la Biblia dice en Isaías, vamos rapidito a recordar, Isaías 1:18 dice, venid a mí y tenemos cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser ¿qué? Vendrán a ser como blanca. El rojo nos representa el pecado, ¿verdad? Que nos agobia y que nos arrastra en este mundo para no darnos paz. Pero había un color interesante que es el color púrpura, que era el color de ¿qué? De los reyes, de la realeza. Y ese color se obtiene en tal violeta, benita. Los que juegan con colores, para sacar el color violeta, morado, ¿qué colores se usan? Se usa el rojo y se usa el azul. Y usted lo junta y sale el color ¿qué? El Señor mezcló nuestro pecado
Por eso Él se hizo por nuestro pecado, pero fue obediente a los mandamientos. Y por eso dice la Biblia en San Juan capítulo 19 que sobre Él fue puesto este manto de la realeza. Es lo que dice San Juan 19, rapidito, versículo 2. Mire cómo dice, el 1 en adelante dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron de una ropa, ¿de qué? ¿De color qué? Púrpura. Él fue el único que cargó. Salve el rey judío. Él fue el único que cargó el manto púrpura, que significa tomar la naturaleza, el pecado humano, siendo obediente. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, para que finalmente nosotros saliéramos. La otra cortina es color lino. ¿Qué representa el lino? Representa la pura. Dice Apocalipsis 19, 7 y 8, gocemos y demos gloria porque han venido la boda del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de qué? De vino fino. De vino fino. ¿Qué representa vestirse de vino? Representa lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 26, donde dice: el que ha sido bautizado de Cristo está aquí, revestido. Ese es el manto de la iglesia. Y quiero finalizar con lo que no se dijo al final del libro. Adán y Eva. ¿Cómo? Apocalipsis Adán y Eva Gálatas partieron 3:26. Gálatas. sabiendo que iban a morir. Estaba la sentencia. Pero no se fueron sin ser vestidos. No se fueron sin ser vestidos. Dios le quitó ese manto de justicia propia, esas hojas de higuera, y le puso la vestidura, que es la que necesitamos. Porque el apóstol Pablo dice que el que ha sido bautizado de Cristo está revestido. Amén. El Señor en Apocalipsis dice: he aquí vengo pronto, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda ¿qué? Su vestidura. Apocalipsis 3:18 dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestidura blanca para que no se descubra la vergüenza de ti. Hermano, tenemos una desnudez. Y esa desnudez es la iniquidad y el pecado que nosotros hemos tenido como agua. Pero que en el plan de redención, ¿verdad?, a través de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por eso dice Apocalipsis, el ángel le dice: ¿quiénes son estos que están vestidos de ropa blanca? ¿Y de dónde han venido? Y Juan le dice: no, tú lo sabes. Estos son los que han venido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras, su ropa, y las han emblanquecido. ¿Dónde? ¿Dónde, hermano? En la sangre de Dios. ¿Dónde tenemos que ir todos nosotros? A esa sangre preciosa. Allá fue la mujer samaritana. Y el Señor le dijo: cualquiera que tomare esa agua volverá a tener sed. El que tomare el agua que yo le daré, ¿será en él qué? Una fuente de agua salta para mi eterna, porque es una fuente de justicia, de paz, de verdad. Dice Isaías: si hubieras guardado mi mandamiento, entonces tu paz sería como un río. ¿Sí o no? Su justicia como Y la tu onda del mar. justicia, ¿como qué? Como la onda del mar. Como la sonda. Hermano, eso es lo que necesitamos nosotros. Que la obediencia a Dios, a sus mandamientos, produzca en nosotros onda de paz. Que produzca onda de paz. Y que sea como un río en nuestra vida. Que fluya. El Señor quiere hacer eso. Aceptándolo como su Salvador personal. Y como ende, resultados de obediencia, que son los frutos dignos de arrepentimiento que necesitamos nosotros. Frutos, ¿verdad?, verdaderos. Necesitamos eso. Yo necesito que el pecado sea eliminado
Y ese es el santuario. Por eso yo le pregunté, ¿con qué fin dejó Dios el santuario? Lavar el pecado, terminar con la iniquidad para traer ¿qué? La verdad y la justicia. Que es Jesús en el corazón, reinando para que cuando Él venga nos pueda seguir. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Vamos entonces a orar. Bueno, yo también como el antiguo, pues, yo quiero que el Señor borre mis pecados. El propósito del santuario quedó bien claro, el inicio, porque esto es un inicio de lo que es el tema del santuario. Hay mucha tela que cortar. Pero el gran propósito del Señor con el santuario es iniciar la manera de borrar el pecado de usted y el mío en el cielo. Y para eso se comprometió a través de Cristo Jesús y establece un santuario. Y ese santuario debe de ser, cada uno de nosotros debe ser una columna viviente andando, y como dijo el apóstol, vosotros sois carta leída al mundo. Que podamos ser una onda viviente de amor para manifestar al mundo cuán amor nos ha dado el Padre para la Amén. Vamos a una oración. ¿No quiere cantar algo? Vamos a ponerlo de rodillas, lo que puedan. Eterno Dios y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea. Amén. Le damos gracias, Señor, por la vida, por la oportunidad que nos da de escuchar tu palabra, de reunirnos como hermanos, por la oportunidad que nos da de reconocer nuestra deficiencia, nuestras debilidades, de reconocer nosotros nuestras falencias, Señor, porque estamos aquí ante tu presencia desnudo ante ti, tal como estamos y como somos, indignos pecadores, pero esperanzados en tu trono. Amén. Señor, hemos bebido el pecado común. Y aquí estamos, Señor, pidiéndote que la sangre preciosa de tu Hijo nos limpie de todo pecado. Y que nos haga, Señor, idóneos para el reino de los cielos. Tú conoces cada hermano presente, cada hermano. Tú conoces la lucha de cada uno de nosotros. Pero también, Señor, conoces lo que podemos llegar a hacer por el poder del Espíritu Santo. Oh, Señor, gracias por amarnos tanto. Gracias por el plan de la redención. Amén. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das a través de Jesús, intercediendo en el santuario celestial en favor de nosotros. Ayúdanos, Señor, para echar mano de ese oportuno socorro que nos necesitamos. Danos una feliz tarde, líbranos de ofenderte. Y ayúdanos para vivir para honrar tu gloria. Son súplicas que pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén.